Hola amigos, mi nombre es José Moreno. Qué gusto que estés nuevamente con nosotros en una clase más de la palabra del Señor. Ser paciente, ser constante, no perder la fe. En eso, cuando las cosas que tú tanto esperas, las cosas buenas que esperas en tu vida, simple y sencillamente no llegan. No te preocupes. Dios está a cargo de todas las cosas y Él dará a su tiempo, al final dará a su tiempo lo que tú estás necesitando. De eso te voy a hablar el día de hoy y para ello vamos a estar viendo la porción semanal de la palabra de Dios. Génesis 41:1 a Génesis 44:17. Obviamente es un texto bastante grande, pero tú vas a ver en este texto a José, el famoso José el soñador, el cual en clases pasadas se quedó, ¿verdad?, allí en la cárcel. Y se quedó esperando un favor, se quedó esperando una retribución al buen trabajo que él había hecho. Y pasaron 2 años, de hecho el estudio de esta semana se llama Miquets en hebreo, que dice al final de. ¿Y al final de qué? Bueno, al final de esos 2 largos años ocurrió algo que José no se lo esperaba. Pero te invito a que tomes tu Biblia y que estés pendiente porque hoy leeremos bastantes citas, porque es un pasaje sumamente rico en significado, tiene un significado de muchas aplicaciones, pero nos estaremos tratando de centrar en este tema que te platiqué, la fe, la confianza. Y para ello, la palabra en hebreo del día de hoy que vas a aprender es la palabra emuná. Emuná. En un momento más vamos a ver acerca de qué se trata esta palabra. Por cierto, estoy muy contento porque el día de mañana, de la primera vez que ponemos este video, el día de mañana mi hijo menor cumple 19 años y me acuerdo mucho hace 19 años cuando este pequeñito llegó. Era un momento emocionante. Mi esposa y yo estábamos muy contentos, también mis otros 2 hijos, porque llegaría el tercero, el más pequeñito. Era como todos muy deseado, pero este hijo trajo algo muy interesante. Siempre estaba sonriente, siempre cuando nació y sus primeros años de vida, siempre no hablaba mucho, pero sí sonreía bastante y eso nos llenaba de mucha alegría. A veces pensábamos que podría haber llegado un poquito tarde en nuestras vidas, pero no, la verdad es que lo tuvimos todavía a muy buena edad y fue una bendición enorme para nuestra vida. Así que, hijo, muchísimas felicidades. Dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Te repito la cita, Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Bendito es el Señor. Así que, ¿tú en alguna vez has tenido algún momento en el cual no haya ocurrido lo que tú quisieras? Esto muchas veces sucede cuando tenemos por alguna circunstancia que separarnos de nuestra familia, ya sea que por estudio, porque nos casamos, porque cambiamos de trabajo, porque por algunas circunstancias tenemos que salir por un viaje prolongado, tenemos que separarnos de nuestra familia y cuando eso sucede se pone a prueba todo lo que somos, todo lo que aprendimos en casa, todo lo que pensamos. Y tenemos que mantener firme nuestra fe y nuestra confianza en Dios, porque Dios finalmente tiene proyectos y tiene propósitos para cada uno de nosotros mucho más grandes de lo que siquiera hemos imaginado. Aún con todo eso, siempre guardamos la esperanza de que lo que queremos llegue a suceder a tiempo, llegue a suceder a la hora correcta. Y hablando de esto, me estoy acordando de una vez un capitán en el ejército que citó a todos sus soldados, a todo su regimiento de caballería a cierta hora. Los necesito aquí a las 5 de la mañana. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que ninguno llegó a tiempo. El primero de ellos le dio la excusa de que venía. ¿Y usted por qué no llegó a tiempo? Le dice: mi capitán, yo venía en mi caballo cuando de repente cayó en un hoyo, se rompieron sus patas y tuve que sacrificar al animal ahí en el camino. Ahí quedó tirado. Me vine caminando, capitán. ¿Y usted? Le pregunta al segundo. ¿Por qué llegó tarde? Yo venía en mi caballo, capitán. Venía a muy buen paso cuando de repente salió una serpiente del camino, mordió a mi caballo y entonces se empezó a hinchar y el pobre caballo cayó muerto
y quedó ahí en el camino. Tuve que caminar. Y así, algunos que porque le había pasado esto al caballo, otros por esto. El capitán ya estaba cansado y dice, al próximo que me vuelva a dar una excusa donde meta al caballo, lo mando a fusilar. Y en eso va llegando el último del regimiento, va llegando. ¿Y usted por qué llegó apenas a esta hora? No me diga que también se le murió el caballo. No, mi capitán, yo me tuve que venir en camión. ¿Y entonces por qué llegó tarde? Uy, mi capitán, debería de ver ahí en el camino un montón de caballos muertos por todos lados. El camión no podía caminar, no podía avanzar tan fácilmente. A veces las cosas no llegan en el tiempo que nosotros quisiéramos, pero en el caso de Dios, Él tiene todo previsto para que esto llegue. Regresemos a nuestro pasaje del día de hoy. José ha esperado 2 años. Él no sabe si lo van a ayudar. Él piensa que tal vez lo han olvidado. Y dice la Escritura que pasados esos 2 años, ¿sí? Al final de esos 2 años, o como dijéramos, híjole, ya como si no hubiera pasado nada, bueno, fueron necesarios esos 2 años. Hoy vamos a ver dos números interesantes. Fueron necesarios esos 2 años. ¿Para qué? Para que José fuera llamado a presencia de Faraón. ¿Por qué? Porque tenían que pasar 2 años para que Faraón tuviera ahora él 2 sueños. Y tuvieron que pasar esos 2 años para que José fuera enaltecido sobre su nación, puesto en la administración general del imperio, salvar a la nación egipcia del hambre, y no solo a la nación egipcia, sino también a los de afuera, entre ellos a los familiares de José. Así que esa espera de 2 años fue muy interesante. Pero te pido que vayas a la Biblia, Génesis 41, yo aquí tengo la mía, Génesis 41, y que me acompañes a los primeros 2 versículos, ¿sí? de este estudio, Miquets, que significa al final o al final de, ¿sí? Y dice así, Génesis 41, 1 y 2. Aconteció que pasados 2 años, ese es el Miquets, o al final de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y que paseaban en el prado. Versículo 3, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se paraban cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Efectivamente, este es el famosísimo sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. ¿Tú has oído acerca de este sueño? Si has oído, me puedes escribir en dónde lo has oído, quién te lo ha platicado. Digo, aparte de la Biblia, ¿verdad? Por cierto, cada vez que tú escuches algo acerca, una enseñanza de la Escritura, yo te invito a que tú confirmes todo lo que se dice. Oye, ¿de veras eso se llama Miquets al final? Esa es la palabra en hebrea. Confírmalo, investígalo, revísalo. Es muy importante que tú revises cada una de las cosas que tú aprendes de la palabra de Dios, ¿sale? Y eso obviamente incluye también estas clases, no solamente todas las demás. En ese tiempo, las vacas gordas y las vacas flacas. Te decía, este sueño es sumamente famoso y hay algunos que lo han hecho muy, muy famoso en el mundo de la economía y de las finanzas. ¿Por qué? Porque la economía y las finanzas se mueve a través de ciclos, ¿verdad? Y hay un ciclo de abundancia representado por las vacas gordas y hay otro ciclo de escasez representado por las vacas flacas. Y la economía es así, es cíclica. No siempre está todo muy bien y tampoco no siempre está todo muy mal. Y la enseñanza de estos ciclos es que cuando te esté yendo bien, no despilfarres las cosas. Sé consciente, las vacas flacas van a llegar y tú necesitas reservar, ser prudente, ahorrar, invertir, guardar, para que tengas todo lo necesario en tiempo de vacas flacas. Y cuando vengan las vacas flacas, no te agarren desprevenido y por favor, no te desesperes. Llegarán nuevamente las vacas gordas. Ok, tuvo 2 sueños. Estos 2 sueños se referían igual. Vacas gorditas, ¿verdad? Pero el segundo sueño fue sobre espigas gorditas. Espigas llenas de fruto. De vacas flacas y de espigas todas flaquitas, arrasadas por el viento. El faraón tuvo estos 2 sueños.
Pero le dice José esto, allí en el capítulo 41 de Génesis, versículo 25, dice: entonces respondió José a Faraón, porque ya que le dijo, he soñado esto, ¿qué significa? He sabido que tú puedes interpretarlo. Y dice: el sueño de Faraón es uno mismo, es decir, estos dos sueños, vacas y espigas, es uno mismo. Y dice: Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Entonces el sueño no es nada más por cuestión financiera, no es cuestión económica, no es cuestión de dinero o provisión o alimento, sino que Dios le está mostrando al Faraón lo que va a hacer. ¿Cuándo? Bueno, para empezar, en ese momento. Pero hay otros momentos de la historia de la humanidad que también están reflejados en ese sueño. ¿Sí? Génesis 41:32 dice: y el suceder del sueño del faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que se apresura a hacerla. Así que después de 2 años, José tiene la claridad de la interpretación de los sueños de Faraón, donde le dice que haría sin duda que ocurrirían eventos con toda seguridad. Ahora yo te dije, bueno, no solamente ocurrieron en ese tiempo. Sí, Egipto tuvo 7 años de abundancia maravillosos y tuvo 7 años de escasez en los cuales José pudo darle de comer a todo el imperio. Efectivamente, eso sí ocurrió, pero yo quiero que también tú veas estas cosas. Este sueño estuvo, o fue el marco de la salida de la cárcel de José. ¿Sí? Por decirlo así. Hay algunas versiones que dicen y fue sacado de la cárcel, hay otras que dicen y fue sacado del hoyo, ¿vale? O sea, de la oscuridad, fue sacado de un lugar de tinieblas, de un lugar de muerte. Bueno, ¿y de qué nos habla esto? Pues nos habla de el Mesías. El Mesías fue sacado de la tumba, nos habla de la resurrección del Mesías. Sí, el hecho de que haya sido sacado José. Pero también nos habla de que los hermanos de José allá en Canaán vinieron porque no tenían comida, la estaban pasando mal. Y entonces hubo un renacer, por así decirlo, de los hermanos de José al tener alimento. Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel en el siglo XX. El pueblo de Israel tuvo un renacer, tuvo una resurrección. Así que no solo Jesús hace 2000 años, sino también el pueblo de Israel hace unos cuantos años, apenas en el siglo XX, hace unos 70 y tantos años, tuvo un renacer, tuvo un despertar. Por cierto, el profeta Oseas capítulo 6, versículo 2 dice así, dice que estaremos 2 días allí ocultos y que al tercer día nos levantará. Es hermoso el profeta Oseas, que nos habla precisamente de la resurrección. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios puso esto en el corazón de Faraón? ¿Por qué a través de un sueño le dijo lo que le iban a pasar a ellos, pero lo que le iba a pasar a toda la humanidad? Y es más, ahorita vas a ver que muchas más cosas. ¿Por qué le dijo esto? El profeta Isaías en su capítulo 46, versículo 10 dice así, que anuncio, está hablando Dios, y dice que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que yo quiero. Sí, Dios nos avisa desde el principio lo que va a ocurrir al final. Dios nos da en su palabra todo. No necesitamos, o no pensemos, mejor dicho, no pensemos que solamente el Apocalipsis nos va a decir lo que viene al final de los tiempos. No. Esto lo podemos ver desde Génesis, de hecho, desde este sueño del faraón. Estos 2 sueños que son uno mismo, sin duda sucederá. Si tú quieres saber qué va a suceder al final de los tiempos, ponte a leer el Génesis. Todo mundo tiene su versión, hasta en películas, pero ninguna de esas es verdad. Solamente va a suceder lo que efectivamente dice el libro de Génesis que sucederá. Pero tú ya te diste cuenta que en esta porción tenemos los números 2, el número 2, 2 años, tuve que esperar 2 años, 2 sueños, ¿verdad? Pero también has visto que tiene el 7 muchas veces este pasaje. Más o menos 28 veces se repite el número 7, entre 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 espigas.
llena 7 espigas delgadas y repite el sueño. Total, 28 veces se repite el número 7. Y podríamos hacer algunas cosas interesantes ahí con los números, pero simplemente te quiero recordar que el número 7 es el número de Dios. Y Dios está marcando en estos tiempos de la antigüedad y del final de los tiempos, Dios está marcando el número 7 como algo constante, como algo continuo. Recuerda que Dios tiene sus números y uno de esos es el número 7. De hecho, los grandes momentos de la humanidad han sido marcados precisamente por el número 7. No sé si te guste, le atribuyas ciertas cosas, pero el número 7 tiene cosas interesantes en cuanto a la palabra de Dios y a la historia de la humanidad y a la historia de tu familia también. Por ejemplo, el primero de los 7 que vamos a ver ahorita, que lo vamos a mencionar, José interpretó los sueños con periodos de 7 años. José interpretó los sueños del faraón con periodos de 7 años. Ahí está un primer 7. Segundo 7 en la Biblia. La Torá, la palabra de Dios, el Pentateuco, establece las semanas de 7 días que terminan en el día de reposo, en el día de Shabbat, ¿verdad? Qué curioso que hasta el día de hoy nuestros calendarios tienen semanas y tienen 7 días. ¿Dónde empezó todo eso? En el Génesis. Dios así lo estableció. Pero también en Génesis, en la Torá, también Dios estableció semanas, pero no de días, sino de años. Y al final hay un año de descanso, el año que le dicen sabático, o mejor dicho, el año Shemitah, que por cierto, estamos en el año Shemitah ahorita. Es el año sabático, es el año de descanso, es el año en el cual Dios da bendición. Y esto me llama mucho la atención porque acabamos de pasar los momentos más terribles de una pandemia y muchos negocios han sufrido, pero cosa curiosa, la gente se habrá muerto de muchas cosas, pero de hambre no se ha muerto la gente últimamente, o al menos no que tome una importancia grande en las noticias, porque siempre hay este tipo de muertes, pero no en relación o en proporción a la pandemia y al cese de actividades y de economía que hemos vivido. No, nadie se ha muerto, por así decirlo, de hambre en este tiempo. Cuarto, número 7, la creación completa fue terminada en 7 días. Quinto, número 7, las profecías de Daniel. Daniel agrupa los tiempos en periodos de 7 años. Sexto, número 7, Juan, en el Apocalipsis, agrupa, también tiene grupos de 7 años, pero te presenta al Mesías entre 7 candeleros, entre 7 estrellas y también con 7 espíritus. El número 7 también se repite. Y el séptimo 7, el último 7, habrá un periodo de 7 años que precederán a la segunda venida del Mesías, a la segunda venida de Cristo. Así que es, como puedes observar, los tiempos importantes los tiene Dios perfectamente vistos, controlados, los tiene estructurados y pone su número 7 porque así le ha gustado en los tiempos el número 7 al Señor nuestro Dios. ¿Qué tenemos que hacer en estos tiempos? ¿Qué tenemos que hacer en estos tiempos? Bueno, vayamos al Génesis. ¿Qué pasó con José? Para ir sabiendo qué es lo que nosotros tenemos que hacer en estos tiempos. El primero de los tiempos, tiempo para salir de la cárcel. ¿Tienes tu Biblia? Como te dije, vamos a leer rápidamente. Génesis 41, versículo 14. Fíjate lo que dice. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se le afeitó y se mudó sus vestidos y vino a Faraón. Tiempo para salir de la cárcel, que como ya te dije es símbolo de tiempo en que Jesús salió de la tumba. Ok, en este momento fue sacado, dice, apresuradamente. De la misma manera, Jesús no pasó mucho tiempo en la tumba, como lo prevía el profeta Oseas, capítulo 6, solamente estuvo 2 días y al tercero fue sacado de él. Hechos 2:32 dice, a este Jesús resucitó Dios. Así dice Hechos 2. También lo dice en otras escrituras, ¿verdad? Que Dios el Padre fue el que resucitó a Jesús, dice, del cual todos nosotros somos testigos. Y así como Faraón sacó a José, ya pasaron 2 años, es tiempo de que te salga de la cárcel. Así pasaron 2 días, Dios el Padre le dijo a Jesús, es tiempo de que salgas ahí de la tumba. Segunda cosa que vemos, que fue vestido, que fue arreglado, obviamente en la cárcel pues no estaba en condiciones de presentarte en Faraón, y fue sacado, fue vestido.
Eso fue lo que pasó con José, ya lo leímos. Pero en Apocalipsis, ¿qué pasa con Jesús? Apocalipsis 1:13 dice: en medio de los 7 candeleros, ya lo habíamos mencionado, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llega hasta los pies. Esa es una ropa de gala, obviamente, es una ropa elegante, dice, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Él tiene, o sea, no solamente tiene ropa elegante, sino que además tiene un atuendo de realeza, de importancia, ¿verdad? Entonces ahí vemos una hermosa similitud entre José, ¿verdad?, el soñador, y Jesús, el Mesías. Pero no es la única. Resulta de que en el versículo 45, Génesis 41:45, tiene un dato interesante. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea. O sea, le cambió el nombre, le puso un nombre egipcio. Bueno, fíjate lo que dice Santiago 1:1 en nuestras Biblias, una Biblia que tú puedes conseguir prácticamente en casi cualquier versión vas a encontrar algo parecido a esto. Santiago 1:1, el medio hermano de Jesús, dice esto: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Qué curioso. Llama a su medio hermano como Jesucristo. Seguramente Santiago, cuyo nombre real es Jacob, llamaba a su hermano Yeshua, obviamente en casa así se llamaban, pero aquí en la Biblia se le conoce como Jesucristo. Obviamente Jesucristo no es el nombre de Jesús, ¿verdad? No es el nombre de Yeshua, es un título, pero se le conoce, así como a José se le conoció como Zaphnath Panea en Egipto, ¿verdad? Dios habla y vive, así se le conoce aquí en Occidente y en todo el mundo cristiano como Jesucristo o como Jesús, pero ese no es su nombre real, pero ese es el nombre que se le ha puesto, ¿verdad? Entonces así se le conoce. Fíjate que cuántas similitudes: sacado de la cárcel, vestido de una manera egipcia. Por cierto, Jesús ha estado vestido de una manera occidental, ¿verdad? Cuando tú ves una imagen de Jesús, tú sabes si esa imagen es occidentalizada o no. Por ejemplo, un Jesús vestido de blanco con una estola roja, bueno, no hay ningún lugar de la Biblia que diga que Jesús se vestía así. Así que eso es una vestimenta romana en todo caso. ¿Para qué? Para que ese Jesús, ese rabino judío, sea aceptado en el mundo occidental, pero no porque Jesús se vestía así. En una ocasión, este hijo que les comento, estaba así y se quedó viendo había una carretilla y ahí había un puesto de mangos y tenían una lona con una imagen de lo que se conoce como Judas Tadeo. Bueno, ok, ahí estaba y me dice mi hijo, que por cierto era pequeño, era un niño en ese tiempo, y me dice: papá, qué curiosa esa imagen, ¿verdad? Estaba el Judas Tadeo ahí en el puesto de los mangos y estaban en la lona también representados muchos mangos. Y dice: ¿Qué tiene de raro, hijo? Me dice: ¿por qué ponen un judío vestido de griego vendiendo mangos? Bueno, algo así tuvieron que hacer los egipcios con José para que pudiera ser aceptado. Y bueno, algo así parecido ha hecho Occidente de Yeshua HaMashiach. Bueno, tiempo para los gentiles. ¿Por qué? Porque debe de haber un tiempo para los gentiles. José fue disfrazado como gentil, ¿verdad? Lo mismo que Jesús ha sido durante 2000 años disfrazado como un gentil. La gente piensa, ¿verdad?, que Jesús es un gentil cuando en realidad Jesús es judío. Se le dio aquí en el versículo 45, aparte del nombre, fíjate lo que le dieron, dice: y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Es decir, le dio una mujer egipcia, una esposa egipcia. El día de hoy también al Jesús occidental, al Jesús cristiano, se le ve con una esposa gentil, la iglesia cristiana, en sus diferentes formas, ¿verdad? Todo el mundo dice que es la esposa, pero bueno, ok, como quiera que sea, se le da una esposa gentil. Pero también tuvo unos hijos gentiles, porque José le nacieron Manasés y Efraín ahí en Egipto. No son judíos, no son hijos de una mujer judía. Entonces también tiene hijos gentiles. Lo mismo sucede con Jesús estos 2 milenios, ¿verdad? Tiene multitud de hermanos gentiles, todos aquellos que creemos en Jesús, todos aquellos que creemos en Yeshua, todos aquellos, pero que sabemos que verdaderamente pues es judío,
Y bueno, el tiempo de los gentiles, ese tiempo donde se le disfraza de gentil, donde tiene esposa gentil, donde tiene hijos gentiles, pues tiene que terminar. Por ejemplo, de Manasés y Efraín, los hijos de José, más adelante, en la próxima semana, vamos a ver cómo son incluidos dentro de la nación de Israel, es decir, son conectados con Israel. Porque finalmente el que cree, el hijo de José es conectado a Israel de la misma manera. El que cree en Jesús tiene que ser conectado a Israel. Tenemos que pasar a ser hijos de Israel por la fe en Jesús, por la fe en Yeshua. Pero respecto de que el tiempo de los gentiles va a terminar, por supuesto que va a terminar. De hecho, Jesús lo dijo en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 24, hablando de Israel, Jesús dice así: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, es decir, va a ser tomada por los gentiles. ¿Quiénes? Pues todos los que no son judíos. Y eso es lo que ocurrió durante casi 2000 años, ¿verdad? Jerusalén fue tomada por los gentiles. Dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es decir, cuando Jerusalén ya no esté en manos de los gentiles, el tiempo de los gentiles se está terminando, ¿verdad? Es el comienzo del fin. Y eso ocurrió en 1948, cuando Israel toma a Israel, y muy específicamente en 1967, cuando en junio toman Jerusalén. Toman Jerusalén. Al tener el pueblo judío Jerusalén de nuevo bajo su dominio, el tiempo de los gentiles, obviamente, según la profecía de Jesús, se está terminando. Y eso es lo que está pasando. Estamos viendo que Jesús no es gentil, estamos viendo que la esposa de Jesús no es gentil, que el nombre de Jesús no es Jesús, ¿verdad? Pero sin embargo, todo esto se ha hecho dentro del plan maravilloso de Dios, como con José, así también el día de hoy con Yeshua, con Jesús. ¿Qué tiempo tenemos que, cómo tenemos que aprovechar este tiempo? Vivimos ya, entonces tú puedes ver, en un tiempo de transición. El tiempo de los gentiles se está acabando, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser conectados rápidamente al pueblo de Israel por medio de Yeshua, por medio de Cristo, por medio de Jesús. ¿Qué es lo que hizo José en todo este tiempo de transición en que soy judío, pero me ven como egipcio? ¿Qué es lo que tuvo que hacer él, que nos da clase a ti y a mí de lo que tú y yo tenemos que hacer el día de hoy? Dar testimonio de emuná. Te dije emuná, la palabra para aprender hoy, emuná. Emuná significa fe, significa confianza, significa firmeza, significa estar seguro. Porque José estaba lejos de su familia, lejos de su identidad, lejos de todas las cosas que le eran cotidianas y lejos de estar bien. Así que él tuvo que mantener su emuná, su confianza y aprender. Y habiendo tenido emuná, testificó de ella, testificó de su fe en Dios, por más como le fuera. Fíjate, la primera vez que él habla de Dios sin que lo necesitara, la gente podría pensar eso, pero no era así. La primera vez es con la esposa de Potifar, sí, su amo, cuando él era esclavo y servía en una casa rica. La esposa lo estaba persiguiendo, lo estaba acosando. Y José le contesta así: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Obviamente la mujer le dijo: ¿por qué no quieres? Ella quería tener relaciones con José. Obviamente todo envuelto en engaño, adulterio, mentira, y José se rehúsa. ¿Pero por qué no quieres? Y le dice: todo, mi amo, todo me ha concedido, menos a ti no. Dice: por cuanto tú eres su mujer. Y luego dice: ¿cómo pues haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? José pudo haber dicho: pecaría contra tu esposo, pecaría contra la sociedad, fallaría. No, el pecado es contra Dios. José estaba claro que una falta de emuná, una falta de confianza, al primero que se ofende es a Dios. Así que le dijo claramente: tú y yo tenemos que testificar delante de los pecadores, delante de aquellos que cuentan aquel chiste de doble sentido, delante de aquellos que te quieren sobornar, tal vez en el trabajo, delante de aquellos que te quieran hacer pecar. Simple y sencillamente disculpen, pero ¿por qué no quieres? Porque yo creo en Dios, yo pertenezco al pueblo de Dios.
Dios es mi Padre y no lo voy a ofender a Él. Primera testificación que hizo José. Segunda, delante de los afligidos. ¿Te acuerdas cómo salió de la cárcel? Porque el copero y el panadero recibieron su interpretación, ¿verdad que sí? Estos hombres estaban afligidos, igual que José, ahí en la cárcel. Y delante de ellos les dijo esto. Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenmelo. José les está diciendo: les voy a decir de qué se tratan sus sueños, pero no vayan a pensar que es algo que yo lo conseguí por allí, es un don por ahí místico. No, es Dios el que me da la capacidad que tengo para ayudarles. Delante de la gente afligida, haz tú esto. ¿Cuánta gente ora por un enfermo y luego piensa que el enfermo sanó porque la oración de tal persona? No es así. Uno tiene que orar, uno tiene que ayudar, pero finalmente el que da la bendición es Dios. Esa es la correcta emuná. Y el crédito es para Él. Tercer grupo de personas a los cuales tenemos que testificar en estos tiempos de transición. A Faraón testificó José. De la misma manera tú, a gente rica, poderosa, influyente, tienes que testificarle acerca de Dios. Dice así: respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. José pudo haber dicho: mira, yo conozco, yo sé. Cuando tú vayas a tener algún lugar entre los importantes, siempre dale la gloria y el reconocimiento a Dios. Y si se te pide de dónde tienes tal o cual cosa, todo lo que has recibido, lo has recibido de Dios. Testifica que Él es la firmeza, la confianza de tu fe, de tu emuná. Y por último, José también testificó, ya vimos, ante los pecadores, ante los afligidos, ante los poderosos, pero un lugar muy importante, ante la familia. Claro, los hermanos de José tiempo atrás lo habían vendido. Prácticamente lo amordazaron, le quitaron su ropa, lo aventaron a una cisterna, lo pensaban matar, pero ellos dijeron: mejor lo vendemos, y lo vendieron. Tuvieron un provecho económico de su hermano. Y ahora que están nuevamente juntos, fíjate lo que dice José: Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. José no les dijo: miren, todo esto sufrí por su culpa, todo esto me pasó. No. José les dijo: yo fui un enviado de Dios, un shaliach. En Occidente lo conocemos como la palabra apóstol. Yo soy un enviado. Todas estas cosas malas que me ocurrieron es porque Dios me envió para traer salvación a ustedes, a mi familia. Así que es muy importante. Escribí esto para finalizar. Dice así: si José no hubiera sido despreciado por sus hermanos, pues no lo hubieran vendido. Y si no lo hubieran vendido, él no hubiera llegado a Egipto y hubiera servido en casa de Potifar. Si no hubiera sido esclavo en casa de Potifar, la esposa de él no lo hubiera reconocido y codiciado y no lo hubiera acosado y calumniado. Si José no hubiera sido calumniado, no hubiera sido llevado a prisión. Si José no hubiera sido llevado a prisión, no hubiera conocido al panadero y al copero, quienes se olvidaron de él por 2 años, a pesar de haberles hecho un bien. Si no hubiera esperado José esos 2 años en la cárcel, no hubiera sido el tiempo correcto para que el faraón tuviera sus 2 sueños. Si no hubiera tenido esos sueños, José no hubiera sido llamado a presencia de Faraón. Si no hubiera sido el intérprete de los sueños de Faraón, José no hubiera administrado sabiamente las riquezas de aquel poderoso imperio. Si no hubiera salvado a Egipto del hambre, tampoco hubiera salvado a su familia del hambre. Y si la familia de Israel no hubiera sido salvada, no habría nacido el Mesías. Los planes de Dios están por encima de las dificultades y sufrimientos. La emuná de José le impidió verse a sí mismo como una víctima de las circunstancias. Él no era una víctima, él era un enviado de Elohim para hacer la voluntad y que todo al final, al Miketz,
fuera como el Eterno lo quiere. Mi nombre, José Moreno. Comparte estos videos, comparte estas clases, que seguramente a muchas otras personas les servirán. Dale clic a la campanita y suscríbete para no perderte ninguna de ellas. Te espero la próxima. Que la paz de Dios esté contigo. Shalom, shalom.